región de distribuidores de Latinoamérica en la división Core Diagnostic de Abbott Laboratories, licenciada en bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado por más de 15 años en el diagnóstico con experiencia de mercado en más de 14 países de la región. El tema que nos va a tocar el día de hoy es medición de la troponina I de alta sensibilidad en el entorno de episodios agudos. ¿Por qué su performance importa? Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, allá atrás probablemente no me vean mucho porque la estatura no me ayuda mucho. Tampoco me puse tacos hoy porque en los congresos es complicado. Ya hay mucha experiencia sobre eso de congresos y tacos y es bastante agotador. Y bueno, lo que les vengo a contar el día de hoy, no se preocupen, no van a tener que sacar el perrito de la casa ni nada. Básicamente quiero contarles y hablarles un poquito acerca de cómo podemos elevar el estándar de cuidado cardiovascular y por qué el performance de estas pruebas importa, principalmente el ensayo de un ensayo tan importante dentro del ámbito clínico como lo es la troponina. Para todos, digamos que durante toda mi experiencia alrededor de los países de Latinoamérica hay algo que siempre me llama poderosamente la atención y digamos que a pesar de todas nuestras situaciones sociales, políticas, económicas en Latinoamérica, uno podría pensar que, bueno, entre todo esto siempre estamos como muy enfocados en buscar equidad, ¿no? Y dentro del sistema de salud esto es sumamente importante porque lo que buscamos nosotros como trabajadores del área de salud es que los pacientes, todos, tengan equidad. Y se dice que mientras busquemos equidad dentro de los sistemas de salud, también vamos a poder tener una equidad social. Ahora bien, no es tan sencillo. Y la reciente pandemia que atravesamos y que salimos de ella ahí como pudimos, nos dejó ver algunas debilidades que tienen nuestros sistemas de salud. ¿Salimos adelante? Sí. Pero definitivamente eso también trajo como consecuencia que muchas enfermedades crónicas o el seguimiento de estas enfermedades crónicas pues se dejara un poco de lado. Y para nadie es un secreto que hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y es por esto pues, que hoy vengo a comentarles un poquito sobre pues, algunas soluciones que tenemos disponibles para el laboratorio y que pueden ayudar a brindar equidad a esos pacientes, que un paciente sea evaluado, digamos, en igualdad de condiciones y que también sea evaluado con ensayos de buen performance. Entonces, les contaba que pues, las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a nivel mundial, generalmente se manifiesta como o englobamos todo lo que son las enfermedades agudas en algo que se llama el síndrome cardiovascular agudo, ¿okay? Dentro del cual tenemos lo que es el infarto al miocardio. Y algunos estudios han dicho que en los Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente entre 6 y 8 millones de personas acuden a los departamentos de urgencia con sospecha de infarto al miocardio y que solamente un porcentaje de ellos, entre el 8 y el 15%, está, en teoría, podría ser dado de alta porque pues, no es confirmado este diagnóstico. Entonces, imagínense, eso es en Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestros hospitales? Nuestros hospitales en Latinoamérica están saturados. La carga y la demanda que tienen nuestros hospitales definitivamente es importantísima. Muchas veces no se dan abasto, están congestionadas, no se puede brindar, digamos, el soporte o el servicio que quisiéramos brindarle a estos pacientes dentro del área de emergencia y se necesitan herramientas con las cuales el médico en emergencia pueda dar el alta de ese paciente de una forma confiable y segura y hacer mucho más eficiente ese flujo de pacientes en esa área tan importante de la institución. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, sí, está congestionada el área de emergencia, pero ¿qué sucede? Hay un temor en los médicos de emergencia y es a perder un paciente por un infarto agudo al miocardio. Ese temor pues lo tienen todos los médicos que trabajan en el área de emergencia. ¿Y qué hacen ellos? Pues mantienen al paciente en observación hasta confirmar o asegurarse que ese paciente no va a tener complicaciones posteriores o no va a tener un mal diagnóstico. Pero diagnosticar, unido a ese temor, pues diagnosticar un infarto agudo al miocardio no es tan simple como pareciera.
No es tan sencillo como decir, le hago el electro y tiene una alteración, o le hago el biomarcador y listo, y ya fue o no fue, y lo doy de alta. Hay diferentes condiciones o diferentes manifestaciones. Resulta que no todas son la típica manifestación de librito, de dolor precordial o de una alteración dentro de lo que es el electrocardiograma, sino que muchos de los pacientes, y principalmente mujeres, tienen manifestaciones que no son típicas de un infarto agudo al miocardio. Segundo, pues a veces el electrocardiograma no indica alteraciones. Y allí es donde los biomarcadores van a, y principalmente pues la troponina, va a ejercer un rol fundamental y va a tener el valor, digamos, en esos casos que son mucho más complejos. Si nos vamos a los números, pues vemos que aproximadamente el 25% de los pacientes con un infarto agudo al miocardio tienen alteraciones en el electrocardiograma con elevaciones de la onda ST. Esto es, digamos, un electrocardiograma típico. Sin embargo, hay otro 75% de pacientes que no tiene alteraciones de ese electrocardiograma. Y entonces allí, nuevamente, los biomarcadores van a ser muy importantes en la evaluación de ese paciente. ¿Qué nos dicen las directrices o las guías médicas internacionales? La Asociación Americana del Corazón ya, digamos, desde hace algún tiempo establece que el biomarcador preferido para evaluar a los pacientes con sospecha de infarto al miocardio son las troponinas de alta sensibilidad. Y me pueden decir, Sonimar, pero las troponinas de alta sensibilidad tienen muchísimo tiempo. Sí, pero se sorprenderían en saber que hoy en día todavía hay instituciones que utilizan troponinas contemporáneas para evaluar los pacientes en emergencia. Entonces, es importante que también sepamos que tenemos herramientas mucho más sensibles, mucho más específicas que pueden acortar esa evaluación del paciente y obviamente beneficiar ese diagnóstico. ¿Por qué troponinas de alta sensibilidad? Pues porque permiten una detección mucho más rápida de alguna lesión miocárdica que esté teniendo ese paciente y por lo tanto va a haber una mayor precisión diagnóstica. En el 2018, cuando se publica la cuarta definición de infarto agudo al miocardio, se habla también justamente de la troponina de alta sensibilidad y se establece como que cualquier aumento o disminución y al menos un valor de troponina por encima del percentil 99, que es ese punto de corte a partir del cual se establece si el paciente tiene una elevación de troponina, junto al menos un requerimiento más de lo que aparece allí, que el paciente presente alguna sintomatología típica, alteraciones en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas, al menos uno de esos, más la alteración de los valores de troponina, ya entra dentro de lo que es la definición de un infarto agudo al miocardio. Entonces acá se establece lo que es esta triada. Yo voy a hacer uso del pointer para no sufrir para no sufrir allí con el pointer. Y básicamente se establece una triada, en que al menos 2 de estos 3 requerimientos debe cumplirse para hacer el diagnóstico de este síndrome coronario agudo que puede estar presentando el paciente, que puede ser este infarto agudo al miocardio con elevación de onda ST o sin elevación de onda ST, o lo que se llama la angina inestable, que hoy en día, debido a la sensibilidad que tienen los ensayos de troponina, cada vez como que tiene como menos aparición esa angina inestable, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hablando de troponina contemporánea, troponina de alta sensibilidad, ¿quién decide qué es una troponina de alta sensibilidad? Primero, pues, como su nombre lo dice, la sensibilidad del método. Entonces aquí vamos a tener, y recordando un poco de lo que hemos estudiado, hay una troponina, que es la llamada troponina contemporánea, que es la que se utilizaba anteriormente y que se exigía que tuviese un coeficiente de variación de 10% o menos. Sin embargo, estas metodologías eran capaces de medir los cambios de troponina a partir de ciertas elevaciones, por la misma característica o a partir de cierto nivel de elevación, y los cambios que se observaban con las troponinas contemporáneas eran más demoradas. Si recordamos, digamos, los algoritmos de decisión dentro del área de emergencia, posiblemente pues teníamos una medición a las 6 horas y luego a las 12 horas, entonces un paciente que era mantenido en observación durante un periodo de tiempo bastante largo.
Cuando aparecen las troponinas de alta sensibilidad, son troponinas que van a tener la capacidad de medir concentraciones mucho más bajas de esta troponina circulante y que van a permitir una detección mucho más rápida y una verificación de esos cambios que pueden haber en los niveles de troponina en los pacientes que están sufriendo un infarto agudo al miocardio. Entonces acá vemos cómo los puntos de corte cambian definitivamente. Por acá tenemos pues la generación de troponinas contemporáneas donde tenían un punto de corte mucho más alto y justamente pues podíamos observar esos cambios o esas diferencias en los valores de troponina en un tiempo mucho más amplio o más demorado. Cuando aparecieron entonces estas troponinas de alta sensibilidad, fíjense que ahora, hoy en día, tenemos algoritmos de rule-in, rule-out, que son los algoritmos de descarte en el área de emergencia, que se pueden evaluar el paciente en un algoritmo de 0 a 1 hora o de 0 a 3 horas. Entonces, la diferencia es bastante significativa y ya en 1 hora o en 3 horas ya se puede identificar el paciente que está teniendo un infarto agudo al miocardio y accionar, el médico puede tomar una decisión sobre cuál es la conducta a seguir con ese paciente. Acá ustedes ven que hay valores que están por debajo de ese percentil 99. Los ensayos de troponina de alta sensibilidad tienen la capacidad de medir valores en pacientes normales. Así como ustedes que están allí sentaditos o como yo que estoy acá hablándoles, probablemente tengo niveles de troponina circulantes propias de lo que es el recambio de las células del miocardio y que no necesariamente significa que estoy teniendo un síndrome coronario agudo. Pero eso es otro tema también que luego podemos hablar acerca de cómo esos valores nos ayudan en la estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes sanos. ¿Okay? Pero bueno, ahí les dejo la duda. ¿Cómo se define una troponina de alta sensibilidad? No lo dice Abbott, no lo dicen los otros fabricantes, lo dijo la IFSC en el año 2012. ¿Okay? Y ellos nos dicen, número 1, el coeficiente de variación debe ser del 10% o menos. Primera condición. Segunda condición, debe tener la capacidad de medir concentraciones en al menos 50% de pacientes sanos. Esa lineecita verde que les mostré en el gráfico anterior. Y luego, en el 2018, hubo una actualización y donde la IFSC exigía a los fabricantes que se debía medir, el ensayo debía tener la capacidad de medir concentraciones de troponina en el 50% de hombres y 50% mujeres. ¿Por qué creen que hizo esta separación? Les di la pista empezando. Duro. ¿Perdón? Exactamente, porque las mujeres no tenemos una presentación típica. Además, las mujeres tenemos valores de troponina circulantes menores a los hombres. Entonces, cuando se evaluaba a una mujer con un valor de troponina o un cutoff genérico o promedio, se podían escapar pacientes que tenían un infarto agudo al miocardio y que probablemente eran dadas de alta y luego esta paciente venía con complicaciones o con un riesgo de muerte pues mucho más elevado que si hubiese sido tratada oportunamente. Entonces, por eso, en ese momento, en el 2018, se exigió también que hubiesen rangos de referencia para evaluar a las mujeres, o sea, que se evaluaran a los pacientes por género, hombre o mujer, justamente para disminuir ese riesgo de que se perdiera algún paciente. La IFSC también, digamos que hubo cierta confusión cuando hubo la adaptación o el cambio de troponinas contemporáneas a troponinas de alta sensibilidad. Y cuando pasamos a las troponinas de alta sensibilidad, había muchos decimales, 0,000, y esto tenía confusión. El médico no entendía muy bien cómo era el cambio, etcétera, y lo que hizo la IFSC fue recomendar que no se utilizaran decimales y que se utilizaran las unidades de nanogramos sobre litros, ¿okay? Números enteros, que eran mucho más fácil de evaluar. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué ustedes creen que el performance importa de una prueba como troponina? Por allá atrás, ¿quién dice? Yo. ¿Por qué creen? ¿Creen que es importante o no? Sin duda, sí. Entonces, un ensayo como troponina, y ya digamos que todos los ensayos de laboratorio son más que una prueba.
implican la toma de decisión médica, la conducta a seguir con un paciente del cual pues depende la vida y el tratamiento de ese paciente. Y en el caso de la troponina es una prueba que justamente lo que busca es facilitar ese diagnóstico del síndrome coronario agudo. ¿Y de qué manera? Pues básicamente impulsando la implementación de vías diagnósticas, estos algoritmos que ya existen, que ya están probados, y que básicamente lo que buscan es que las áreas de emergencia o ese diagnóstico sea mucho más simple, más preciso, más efectivo, más oportuno, y que mejore los resultados de los pacientes y así aumentar la eficiencia operativa de nuestras instituciones. Ahora bien, hay algunas diferencias entre las troponinas. Y una de las principales diferencias que se ha visto, digamos, en algunos estudios de investigación, es que, por ejemplo, la troponina I, ustedes van a ver acá un gráfico de troponina T y un gráfico de troponina I, de ensayos de troponina I, donde se han hecho mediciones a lo largo del día. Y se ha evidenciado que la troponina T tiene una variación circadiana. Una variación circadiana que no va a depender del género o que no va a depender de alguna condición metabólica del paciente. Y que si se fijan, los algoritmos que buscan variación en los niveles, a la 0, a la 1, a la 0 o a la 3. Entonces, si a estas variaciones le sumamos variabilidad biológica propia, inherente al biomarcador, entonces vamos a estar agregando, digamos, una condición adicional que puede modificar, digamos, la conducta a seguir con el paciente. Otro aspecto también importantísimo es en aquellos pacientes que tienen patologías musculoesqueléticas. Se ha visto pues que la troponina T tiende a elevarse en estas condiciones de patologías musculoesqueléticas y que no necesariamente están relacionadas con un síndrome coronario agudo, sino que es propio de la patología que tiene el paciente. Entonces, en estos pacientes hay, digamos, esa elevación junto con un marcador como CK, que también pues, se ve alterado por alteraciones musculoesqueléticas, y que definitivamente, pues, en estos casos, en los pacientes que tienen este tipo de patología y se sospecha el síndrome coronario agudo, un infarto agudo al miocardio, pues va a ser fundamental que sean evaluados con el tipo de troponina adecuado, con una troponina I. ¿Por qué? Porque si no el paciente corre el riesgo de que se dé un diagnóstico incorrecto. ¿Okay? ¿Qué pasa con los presentadores tempranos? Los presentadores tempranos son pacientes que pues, muestran la sintomatología, llegan muy rápido al área de emergencia y en estos casos en estos casos se ha visto que estos pacientes que llegan muy rápido a las áreas de emergencia, en estos casos la troponina I es mucho más sensible para identificar esas variaciones en esos primeros momentos del proceso isquémico que está cursando el paciente. Entonces, en estos casos, la troponina I va a tener, digamos, que una mayor precisión diagnóstica y va a garantizar que se reciba que el paciente reciba el tratamiento adecuado y disminuir esa probabilidad de complicaciones, digamos, durante cada hora que no se trata pues, ese paciente. En cuanto a la comparación también de lo que es la variabilidad en el transcurso del tiempo, también se ha demostrado una mayor especificidad y una mayor sensibilidad de la troponina I. Fíjense el área bajo la curva acá de troponina I de 0.98 versus 0.95 y acá digamos que va a ayudar muchísimo a que el paciente reciba ese tratamiento de forma oportuna. A los cardiólogos les encanta la frase de que el tiempo es músculo, ¿okay? Y es verdad. O sea, cada minuto que nosotros demoramos el diagnóstico de un paciente con un infarto agudo del miocardio va a tener más daño a nivel del tejido miocárdico y por lo tanto es un paciente que tiene un elevado riesgo de muerte. Entonces, por eso es tan importante lograr hacer el diagnóstico de una manera oportuna y pues evitar y hacer ese descarte rápido, porque también si el paciente no tiene nada, pues es una forma también con un ensayo altamente específico y sensible de poder dar de alta ese paciente con una mayor confianza. Ahora bien, el valor predictivo negativo, esto es importante porque si es una prueba de descarte, debe tener un valor predictivo negativo altísimo. Y se ha demostrado que la troponina I
tiene un valor predictivo mucho más alto, un valor negativo, un valor predictivo negativo mucho más alto que la troponina T. ¿Okay? Algunos estudios demuestran que alcanza hasta el 100%. Entonces, una seguridad del 100%, imagínense contar con un ensayo de esta magnitud que permita definitivamente hacer un descarte con una mayor confianza en el paciente y evitar que el paciente pues, sea reingresado o tener el temor de que el paciente regrese con alguna complicación. Otro aspecto interesante también que se vio en este estudio publicado en el 2015 es que la troponina T tiene un aumento repetido a las 82 horas. ¿Qué quiere decir? Se comparó el ensayo de SK, troponina T, troponina I, y fíjense cómo a las 82 horas el paciente siendo atendido en una unidad de cuidados intensivos, se hicieron las mediciones y se vio que a las 82 horas hay un segundo pico inexplicable de la troponina T. ¿Okay? Entonces, esto definitivamente va a traer como consecuencia pues, confusión en el médico. ¿Qué va a decir el doctor? Pues, puede estar reinfartando, ahí tengo que dejarlo más tiempo en cuidados intensivos. Todos sabemos lo que cuesta una cama en cuidados intensivos, sea privado o sea en un hospital público. Porque si es en el hospital público, pues nos queda, básicamente es la carga para nuestros sistemas de salud del Estado, ¿ok? Entonces, definitivamente, y sin contar que pues va a requerir investigaciones adicionales, ¿no? ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Por qué se está reinfartando? Tengo que hacer nuevas pruebas, nuevos análisis, y todo eso es costo adicional. Otro aspecto, digamos, también importante son las interferencias. Para nadie es un secreto también que hoy en día hay un alto consumo de suplementos, incluido lo que es la biotina, y la biotina pues trae como consecuencia alteraciones en los inmunoensayos cuando hay ciertos niveles circulantes de esta vitamina, que todos seguramente alguna vez hemos consumido, sobre todo las mujeres, que nos encanta tener el cabello lindo y las uñas larguísimas y fuertes y la piel. Entonces, en esos casos, entonces imagínense, una mujer que no tiene presentaciones típicas de infarto, encima consuma suplementos y encima si el ensayo tiene algún tipo de interferencia, entonces es una paciente que va a tener mucho riesgo de tener un diagnóstico incorrecto. ¿Okay? Otro aspecto también importante es el de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, pues, se ha visto o se ha medido o se creía que estos pacientes no podían ser evaluados con las troponinas porque pues iban a salir alteradas. Sin embargo, se han hecho algunos estudios donde pues se ha demostrado que la troponina I no presenta ninguna desviación por el hecho de que el paciente pueda tener alguna patología de tipo renal. Y ya para terminar, que me hicieron seña pues allá atrás, y ya voy justito en el tiempo, entonces en resumen, pues es importante contar con herramientas en los laboratorios y para nuestras instituciones de salud, donde se cuente con ensayos que tengan interferencias reducidas, que sean estables y específicos, que permitan hacer un diagnóstico correcto de estos pacientes, que los aumentos de troponina realmente sean por origen cardíaco y no por temas musculoesqueléticos, etcétera, que puedan tener una buena precisión diagnóstica, ¿okay? Un buen valor predictivo negativo para que pueda ser aplicado dentro de los algoritmos de descarte y que definitivamente apoyen la eficiencia clínica y no más bien generen retrabajos dentro del proceso de evaluación de los pacientes. Bueno, ya muchas gracias. Lo que los invito es en esas caras que están allí, pongan las caras de ustedes o de sus familiares y vean que tienen, digamos, podemos hacer que ellos sean evaluados con equidad, ¿okay? Con ensayos de altísima calidad para mejorar nuestros sistemas de salud y la atención de nuestros pacientes, que al final es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonimar, por la presentación. Bueno, y a ambas por la excelente presentación. Bueno, ambas conferencias, una de ellas ha sido, la primera conferencia ha sido patrocinada por Thermo Fisher y Sistemas Analíticos, y la segunda conferencia por Abbott y también Sistemas Analíticos. También agradecerles por su presencia. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por parte del público, del auditorio. Si tienen una pregunta de alguna de las conferencias. Parece que no. Es viernes, dice, ¿no? Ahí está. A ver, vamos, por favor, el micrófono para el doctor. Ahí está.
¿qué tal? Felicitaciones una vez más por su presentación. Bueno, solamente para poder aportar algo con respecto a los reinfartos que comentó cuando comparó la T con la I, ultrasensible. Si es que pasan 2 horas, 3 horas y yo estoy sospechando un reinfarto que no se ve en la curva de la troponina I, puedo complementar con un CKMB, ¿no? De masa. Entonces, claro, en ese caso sí podría complementar con otros marcadores. Y- De hecho, dentro de las guías, el tema de la CK, digamos que ha sido controversial, pero las guías son bastante claras. Las guías lo que dicen es la primera evaluación va a troponina y ellos lo que va a hacer el diagnóstico. Pero en esos casos, y lo establecen perfectamente así como usted los describió, en esos casos de reinfarto, pues allí la CK es donde va a tener el valor. Y también comentar que ahora las guías recomiendan que sean 3 niveles de control para poder ver la precisión, el mejor diagnóstico y también que se acerque al valor clínico relevante, ¿no? De 4 a 6 aproximadamente nanogramos, según las guías de LAJA y Europa. Exacto, las actualizadas de Europa, que anteriormente eran en los deltas. Sí. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más de parte del auditorio? Diana, para la parte del estudio de alergias, el usar los anticuerpos inmunoglobulina E, ¿para qué casos podría ser? ¿Para qué estudios de alergias más estarían indicados? Realmente para todas las alergias de hipersensibilidad tipo 1, realmente lo que nosotros diagnosticamos como, valga la redundancia, alergias. Hoy por hoy hay otros tipos de pruebas, por ejemplo IgGs que están creando un poco de confusión en los pacientes y muchas sociedades médicas han estado arduamente diciendo que estas pruebas no diagnostican alergia. Y es un tema muy controversial porque en algunas ocasiones dicen, no, es que diagnosticamos intolerancias. Inmunológicamente hablando, las intolerancias no son causadas por la inmunoglobulina. La inmunoglobulina lo que hace, y en especial la IgG, no sé si para ese lado iba tu pregunta, la IgG es más de un anticuerpo de reconocimiento cuando hablamos de leche, huevo, perro, gato y todo el sinfín de alergenos. Una intolerancia, hablamos de un tema metabólico donde no hay la producción. El caso más común, digo yo, la intolerancia a la lactosa, pues no tenemos la lactasa, no producimos y por eso tomamos leche y nos cae pesada, no podemos degradar la lactosa. Entonces, cuando en este caso es súper importante, y hago la salvedad porque esto está, hay varios comunicados tanto de EACI, de la Sociedad Europea de Asma, Alergia y Inmunología, la Sociedad Americana, y en algunos países, hablo por Colombia, en ACAI también lo tienen, donde dice que este tipo de pruebas IgGs no diagnostican alergia, porque hay pacientes que llegan y ya adultos con un gran grado de desnutrición, porque pues igual lo que le dice la IgG en este caso es que en algún punto de tu vida tú consumiste ese alimento. Que te esté haciendo daño, no lo sé, pero porque muchas veces llegan al alergólogo y dice, doctor, soy alérgico, me hice esta prueba que me hizo una cantidad de alergenos, me dice IgG y yo quité todos esos alimentos. Entonces ese está más grave que el de mi caso de la alergia al pollo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más para cerrar el bloque? Parece que no. Sí, por acá el micrófono, por favor. Ahí, para la doctora. ¿Qué tal? Mi consulta iba respecto a la troponina I ultrasensible. Si bien es cierto, es muy sensible, ¿no? Y tiene un muy buen valor predictivo negativo para lo que es SICAS, ¿no? O infartos de miocardio agudos. Sin embargo, se ha visto que al cambiar la prueba a una ultrasensible, tenemos pacientes que no son pacientes cardíacos, ¿no? Pacientes intubados, pacientes con neumonías, pacientes de repente con otra patología que no sea infarto, en las cuales la troponina I se encuentra elevada y persiste elevada durante varios días, semanas, ¿no? Y lo veo muy a diario en la práctica. Entonces quería saber cuál era su posición, porque esto puede confundir a veces al médico, ¿no? Entonces, nada. Bueno, sí, ahí básicamente obviamente la troponina va a ser un biomarcador que va a ayudar,
digamos, a identificar si el paciente tiene o no tiene esa, digamos, algún daño miocárdico. ¿Qué pasa con los pacientes que son intubados? Que son pacientes que probablemente hayan tenido algún traumatismo o, digamos, son pacientes que pueden haber tenido alguna cirugía mayor también, y en esos casos pues va a haber algún tipo de elevación que no va a ser propia, o sea, va a ser, digamos, asociada, digamos, a la cercanía que tiene, pero no, digamos, directamente a lo que es un daño miocárdico. Allí va a prelar lo que es la evaluación clínica. Obviamente la evaluación clínica, la troponina no va a sustituir, digamos, esa evaluación clínica y el conjunto de otros requerimientos que va a tener. Y para la identificación hay que recordar que también se requiere, digamos, que la triada, ¿no? La sintomatología, el electrocardiograma, más el biomarcador. Se deben cumplir 2 de los 3 para poder hacer, pues, justamente ese diagnóstico, ¿no? Porque los biomarcadores, pues, no son infalibles, ¿ok? Quisiéramos perfección, pero no, todavía no. Bien, muchas gracias. Bien, a nombre de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, agradecerle a Diana Camero y a Sonimar Natera por las 2 excelentes conferencias que nos han brindado esta tarde, y a ustedes también por su asistencia. Así que muchas gracias a todos, y bueno, los invitamos a que continúen. Todavía tenemos los simposios que van a ser en la sala 1 y 2, así que disfruten el congreso. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.